lo de, ¿cómo se llama? Lo de Bode. Pues todavía no lo entiendo muy bien y todavía no sé cómo descargar el MATLAB. Muchos de mis compañeros están así. Ajá. ¿Y el MATLAB para qué lo quiere ahorita? Porque creo que pide en el ejercicio un programa en MATLAB. Ah, sí, pero no lo ha podido descargar. No, muchos compañeros no saben cómo hacerlo. Sí, yo sé igual que él también, no sé dónde descargarlo bien. ¿No hay Bueno, tutoriales en internet para hacer la descarga de MATLAB? Eso cobran en el programa, profesora. ¿Cobran qué? Es de paga. ¿Los tutoriales para instalarlo? No, lo que tratan de decir que no saben cómo instalarlo, aunque vean con los tutoriales, porque luego su computadora no es lo suficiente potente. ¿Cómo el problema es qué? De su computadora de ellos, ¿Qué tiene? Ajá. de que ¿Alguien ya lo instaló yo, de ustedes? pero no sé usarlo bien. ¿Con el crack o cómo? ¿En serio nadie les ha dado hasta ahorita cursos de MATLAB? Yo también no, nadie. Apenas estamos empezando. Ujú. O sea, en los cursos de matemáticas anteriores no les han dado nada de MATLAB. no. Se han dicho lo de la pandemia y todo este relajo y demás, pero no, les soy honesta, es la primera vez que me dicen que llegan en cero de MATLAB, en MATLAB, porque es muy utilizado, ya sea para autoaprendizaje, para corroborar resultados de matemáticas, para hacer ejemplos. Sí, no, pero en la mañana ya tenía mucho que no me llegaban así. Pues tendré que enseñarles MATLAB. Bueno, pero primero, tutorial. Vale. Aquí me van a hacer favor de pasarme un compendio de comandos de MATLAB para que le empiecen a agarrar la onda. Pero antes de eso, lo primero es lo primero. La instalación. Sin la instalación, pues no. Entonces, a ver, compañero Alfredo Alfaro. ¿Sería tan amable usted de decirnos si les puede enseñar a los demás, ya sea hoy o otro día, cómo hacer la instalación de MATLAB? Sí, ok, yo O si pueden, si pueden después de la 1, pues estaría genial. Pero pues, no, sí sé cómo instalarlo, porque yo sí lo instalé, pero no sé mucho de MATLAB, nada más. Sí, no. Aquí vamos paso por paso. Primero lo primero. Si usted ya lo logró instalar, la cosa es que usted no guardó las pantallas de instalación. Ay, ¿quién me mandó una liga y por qué? Sí, es de cómo se instala el MATLAB con el IPN. Ah, güey, excelente. Muy bien, Ana Karina. Ajá, excelente. Entonces, para que los demás la copien esa liga y precisamente vean cómo se instala portal para... Ah, perfecto. Ajá. De software. Una pregunta. Ahí en la guía que mandaron, viene así como cómo mandarlo, cómo hacerlo para que no sea tan pesado o así. O sea, como no todo el paquete, porque luego no sé si el Sí, computadora la aguante o así. en la instalación creo Sí, que... lo puedes utilizar en línea y también si lo quieres instalar, nada más le dices que instala el puro MATLAB, nada más. No instala las demás cosas de Simulink
y otras cosas. Bueno, el complemento de Simulink sí lo necesitas a MATLAB. Bueno. Ese sí tiene que ser a fuerza. Esos dos, el complemento de MATLAB y Simulink tiene que ir a fuerza. Lo demás Sí, ya es otra porque cosa. ya sea conmigo o en séptimo, o sea, ahorita en sexto o en séptimo, van a ocupar el Simulink. Acuérdense que conmigo son 3 prácticas con las cuales les voy a evaluar, y esas 3 prácticas o 4, porque las puedo dividir hasta en 4. Dichas prácticas son hechas con Simulink. Pero lo que tenían de dificultad era la descarga del material. Y con esto que nos manda Ana Karina, sí, está excelente porque nos permite solucionar ese problema. Perfecto. Fantástico. Bueno, por ese lado, entonces ustedes lo revisan, ven si se puede instalar en sus computadoras o bien lo hacen vía remota hacia el servidor donde tengan instalado el MATLAB dentro del Poli. No sé si eso cause mucho problema, también hay que ver la calidad de la conexión que tengan. Pero bueno, la idea es esa. Con eso solucionamos un posible inconveniente. Bien. Antes de que me pregunten o me digan algo, lo de la tarea lo voy a posponer hasta dentro de 8 días. La entrega de la tarea, ¿sí? Sí, maestra, gracias. Maestra, gracias. La idea era que yo en la semana pasada me lograra mejorar y no fue así. Entonces, la idea era esa, que ustedes, si yo me conectaba un par de días, con eso lograran terminar o hacer la tarea que les estaba yo dejando. Pero no fue así, no es así. Entonces, obvio, voy a recorrer la fecha de entrega de la tarea que tenían pendiente para hoy. Por esa causa, ¿sí se entiende? Sí, no hay problema, ¿verdad que no hay problema? No hay problema, profesora. No hay problema. Mejor que se cuide. Ningún problema. Entonces, sí, ya tenemos ahorita mucho trabajo pendiente, pues hay que sacarlo adelante. Espero que hayan revisado el PDF que les mandé. Exactamente pensando en que hoy iban a entregar esa tarea, dije, pues algo que ya hayan tenido que revisar y que no me decepcionen porque me da el soponcio. ¿Verdad que sí lo revisaron? Sí, pero Sí, lo revisamos. de todos modos, Sí, pero no entiendo lo de muy bien. las gráficas es algo confuso. Ajá. Entonces, ahorita, por el tiempo, el día de hoy no les daría la clase completa de BODE. Voy a aclararles dudas si es que las hay. Y si no, pues, me voy exactamente a ver lo que tienen, en dónde se quedaron, dónde no continuaron. Ya aclaramos las dudas de MATLAB. Hagan la instalación y si tienen dudas, pues lo comentan aquí en el aula virtual para ver si alguien tiene la misma necesidad o la misma inquietud que ustedes. Porque no, obvio, yo desde aquí no puedo resolverles todo. Para eso están también ustedes. Y mi idea, o sea, yo en siempre laboratorio, pues no se echan la mano uno al otro con la instalación, eso es de laboratorio. Pero pues aquí no se puede hacer eso así. Entonces tiene que ser durante la clase. Entonces, ¿qué más? Sale. Escucho, dudas.
de lo que revisaron, ¿se entendió algo? Algo se debe de haber entendido, díganme que sí. En una parte para sacar la magnitud, aparece que es J omega. El omega es la frecuencia de corte, pero yo tenía duda porque me salía 45. No, me salía Sí. 43 en el primer ejercicio y a otro compañero le salía 20. Entonces estábamos en esa duda de cuál de los dos era, si en la primera que era 20 decibeles sobre década y a mí me salía 43 decibeles sobre década. Entonces ahí es donde teníamos nosotros dudas, porque cuál era. 43 decibeles por década, ¿de dónde me sacó ese valor? ¿O cómo hizo ese cálculo? ¿O en qué parte del PDF se basó? Ahorita le digo la página, espera. Según yo, esos datos, profesora, son para pasarlos a la hoja logarítmica al momento de graficarlo. Sí. Ok. Bueno, a ver. Me dicen cuando se vea, ¿eh? Ya se ve. Vale. Ustedes ya tienen este PDF, entonces también lo pueden manejar y manipular. Aquí está toda la explicación en la cual se basan las gráficas reales de Bode. Reales, tal cual, punto a punto, y cómo relacionarlas. Cómo relacionar, por ejemplo, aquí la magnitud, la fase con una gráfica en tiempo, lo cual obvio lo hace muy complejo en tiempo, muy complejo, son gráficas que no tienen ni ton ni son. En cambio acá arriba sí se les puede dar una interpretación, que es lo que vamos a tener o hacer, donde está, y ver que en las frecuencias de cortes es muy importante porque es donde empiezan sus pendientes. Bueno, entonces esto es lo que ustedes tienen que revisar con calmita, tranquilamente. Por ahí, quien no sean malitos, apaguen sus micrófonos, porque se escuchó ahí el ron de un camión a todo lo que iba. Ok, a ver, entonces, el método asintótico nos va a ayudar a no tener que trazar punto por punto. Nos ayuda a hacer un método de aproximación a la construcción de diagramas de Bode y se divide por la parte de magnitud y parte de fase. Entonces es forma y ganancia, que es lo que vamos a manejar aquí. Y bien, ahorita me voy a ir a lo que es más importante. Bien, ustedes todo lo anterior lo pueden analizar sin problema. Aquí es donde viene lo importante para la forma de Bode. Exactamente, donde se obtiene la forma de Bode, que es aquí. Este es el que nos va a dar exactamente el trabajo a desarrollar a continuación. Bien, alguien de los que revisó el PDF, díganme cómo se llega hasta ahí, qué se hace. Pues sería intercambiar de la función de transferencia que nos dan, la S por I omega. Y una vez cambiando todo eso. Omega. Ajá. Y una vez cambiando eso, ¿qué se llama? Ahí se me fue la palabra. Ok. Bueno, si hacemos un cambio de variable, eso es muy notorio aquí, pero además de eso, aquí nos piden partir de una forma de Bode con la función de transferencia factorizada así, donde se ve exactamente la parte de ceros
en el origen, polos en el origen. ¿Se ve el lapicito cuando lo muevo o no? Sí. Vale, porque si no dije, estoy explicando al aire. Y tenemos la factorización de S más Z, que son los polos, ahora yo, los ceros, y en el denominador S más P, que son los valores de P, son los valores de los polos, factorizado de esta forma. Entonces, tenemos ya nada más aquí unas condiciones mucho más sencillas. Y tenemos la constante. Una vez que tenemos esta forma, que es así como les pasé los ejercicios ya con esta factorización, nos pasamos a la parte de cambio de variable, de S por J omega. Entonces, al hacer el cambio de variable nos queda así. Muy simple, muy sencillo. Entonces, el siguiente paso es exactamente hacer la parte de la factorización, pero ahora de esta forma, como lo pide acá abajo Bode. Bode pide que factoricemos lo que son los polos y los ceros en el origen de esta forma, J omega a la K y J omega a la E en el denominador, factorizando el valor de K. La constante sigue estando afuerita. Y lo demás no es más que poner los valores de J omega entre el valor de la frecuencia de corte más 1. Pero además de eso, observen que aquí el valor de la frecuencia de corte lo estoy poniendo 2 veces. Uno aquí dentro del paréntesis en el denominador y otro aquí como multiplicación de cada uno de estos. Es la misma frecuencia de corte. Entonces, esa constante que nosotros obtenemos aquí de Z1, Z2, Z a la X, nos va a permitir al final hacer esto. La multiplicación de los ceros, que son las frecuencias de corte, y la multiplicación de los polos que salen como frecuencias de corte, de los valores que tenemos como ceros simples y polos simples. Y aquí vamos a tener el valor de la constante K, que esta es proporcionada desde un principio. O bien, si no está puesta, tiene un valor de 1, por supuesto, ¿se entiende eso? Entonces, una vez que ya factorizamos así, ¿sí se entendió la factorización? Esta factorización nos dice que es la forma de Bode. En esta forma nos va a ayudar a llegar a las gráficas, porque ya pusimos en orden cada una de las partes, no las tenemos revueltas. Por la factorización las separamos. Ahora, la única que nos falta es obtener bien o cómo obtener es la constante K. Y esa es una constante que se llama o se nombra ganancia de Bode. K, más que la multiplicación, observen, de K por todos los ceros que fueron frecuencias de corte que obtuvimos, que sacamos del polinomio, que la factorizamos aquí, vuelvo a repetirlo. Estos son los valores que exactamente me traigo de aquí y los multiplico aquí. Todos estos están aquí, son esos. Y los voy a multiplicar y a dividir entre la multiplicación de los polos. Y todo esto lo voy a multiplicar por la constante K, la constante inicial, para obtener una constante que se llama KB. Y listo, KB, ahora sí, dentro de la forma de Bode, nos va a permitir graficarla. ¿Cómo vamos a graficar esta constante? Pues una constante como tal, así, no nos sirve para los fines de la gráfica de Bode. Bode trabaja sus gráficas en decibeles. Entonces, esta constante lo único que tiene que hacer
que hacerse con ella es transformarla. Y se transforma para magnitud y para fase. Y aquí está la constante. Bien, entonces vamos a tener la constante de magnitud. Esa constante la vamos a obtener haciendo la multiplicación de 20 logaritmo por ese valor constante para obtener un valor en decibeles. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, profa. Sí. ¿Voy bien o voy muy lento? Muy lenta. No, va muy bien. Así va bien. Bien, entonces tenemos también que esa constante también la vamos a tener que graficar en fase. En fase es más fácil porque es convertirla a ángulos y la condición de ángulo que se maneja para esta constante es simple. Si K es positiva, el valor que va a tener mi ángulo para acá va a ser en 0 grados. Pero si mi constante es negativa, entonces el ángulo que yo voy a tener de esta constante va a ser de menos 180 grados. Y los valores en estas constantes siguen constantes, no cambian. Por lo tanto, en las gráficas, pues van a quedar así. Van a quedar como 20 logaritmo de K y se grafica en el punto donde me haya salido el valor en decibeles, o sea, el resultado de de 20 logaritmo del valor absoluto de K. Lo que obtenga yo en decibeles es lo que voy a graficar en mi gráfica. ¿Y siempre va a ser 0 o menos 180? ¿Siempre? ¿O Para ya la fase. Es decir, Ajá. para la fase sí. Ahí no hay de más que si el valor de K es 0, es positivo, entonces mi gráfica va a estar en 0 grados. Mi constante va a ser graficada aquí literalmente sobre 0. ¿Sí la ven? Se ve muy chiquita. Déjenme ampliarla. Está aquí en 0 grados. Cuando K, para K menor que 0, se grafica en menos 180 grados para la fase, que es lo que tenemos aquí abajo, para la fase. Para la magnitud, no, para la magnitud se obtiene la constante en decibeles. La constante K se le aplica 20 logaritmo de ese valor y vamos a obtener K en dBs. ¿Listos? Bien, para los factores derivativos e integrativos es muy similar la condición. Ya tenemos aquí nuestra condición, nuestros factores, los cuales provienen de la forma de Bode, de aquí. Entonces, a ver, voy a decir lo siguiente nuevamente. Aquí tenemos la constante de Bode, la K, que es la que ya trabajamos ahorita. Y es el punto número 1. Ahora vamos con el punto número 2, que son los factores derivativos e integrativos. Teniendo en cuenta que es J omega a la más menos L. Entonces, vamos a observar dónde están esos valores. Factores
Con esa condición también son nombrados o llamados polos y ceros en el origen, que son estos dos. J omega a la L, les mencionaba yo, aquí aparece en el numerador a la K y aquí en el denominador a la L, que son polos y ceros en el origen. Bueno, no tienen gran chiste estos. Veamos por qué. Una vez que ya los tenemos identificados, sabemos qué son y ahora vamos a ver cómo trabajar con ellos, que son estos factores derivativos e integrativos o integrales. Los derivativos son los del numerador, que son los ceros, y los integrativos son los del denominador, que son los polos. Entonces, cuando ya necesitan compensar sí, sobre todo compensar en los ejercicios ya para hacer control, se puede compensar por medio de las gráficas de Bode y saber qué es lo que pasa con valores, moviendo los valores derivativos e integrativos de la función. Bien, entonces, para un polo en el origen de orden L, la forma se va a ver 1 entre S, partimos de 1 entre S, lo cual al hacer el cambio de variable de S por J omega nos va a dar 1 entre J omega a la L. Y se tiene lo siguiente, M en dBs nos va a dar la siguiente ecuación, ya sea para polos o para ceros en el origen. Ahora sí, la primera pendiente o la primera gráfica que aquí aparece es para un polo en el origen, graficando magnitud contra frecuencia. Entonces, vamos a tener nuestro papel semilogarítmico, vamos a tener una década, no es cierto, es 0.1 década, 1 en década, 10 en década, 100 década, 100 en décadas. Bien, entonces, vamos a tener que la pendiente de un polo, un cero en el origen, va a tener siempre la condición de que pasa por 1,0. Por favor, subrayen este valor 1,0 para polos y ceros en el origen. Entonces, en ese punto siempre va a pasar esta pendiente. Aquí al ser un polo pasa, la pendiente es negativa, pero para el cero en el origen la pendiente es positiva. ¿Vamos bien? ¿O ya los perdí? ¿No me he quedado sin red? No, Bueno. sí. No, sí vamos bien. Muy bien. Entonces, aquí el chiste de polo en el origen es que hay que trazar una pendiente de menos 20 dBs por década para cuando L vale 1, cuando L vale 2 y cuando L vale 3 sería de menos 60 dBs por década. Entonces, eso es lo que va a cambiar aquí. Bien, ¿de dónde obtengo este valor de L a la 1? ¿Cómo sé cuando L en mi polo, en mi cero, en el origen vale 1? ¿O vale 2 o vale 3? ¿De dónde saco ese valor? Dependiendo de cuántos polos tengamos, ¿no? En nuestra función, la que nos dan al principio. Ajá, no. Ok. Perfecto, significa que esa parte no se me ha entendido. Voy a explicarla. Los polos y los ceros en el origen tienen una forma, en la forma de Bode. Primero identifiquemos nuevamente cuáles son los polos y los ceros en el origen. Son estos que están subrayados. ¿Sale? Entonces, aquí va a haber siempre un superíndice, que sería un exponente. ¿Estamos bien? Aquí para los polos aparece una L. ¿La ven? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí. Profesora. Para el cero aparece como K.
ese es el valor, porque los polos y los ceros en el origen siempre aparece nada más una S, así solita, ya sea S en el numerador o S en el denominador, y lo único que cambia entre una y otra va a ser el exponente que tengan. Supongo que eso se refería con la cantidad de polos y ceros que tengan, pero para explicarlo mejor, aquí en la ecuación se ve mejor, que es el exponente que van a llevar o lleva uno de estos, ya sea lo que tengan, polos o ceros. ¿Sale? Su exponente. Entonces, aquí estamos ejemplificando el caso del polo en el origen. ¿Vale? Entonces, nos vamos abajo. De forma tal que ese polo en el origen va a ser graficado con una pendiente de 20 dB, menos 40 dB, menos 60 dB, y así consecutivamente. ¿Sale? ¿Vamos bien? Entonces, para graficar un polo en el origen en magnitud va a estar en esta condición. 20 dB por década, 40 dB por década, 60 dB y así consecutivamente dependiendo del valor de L, que es el exponente. El ángulo de fase está dado por el valor de teta y teniendo esta, ¿cómo se llama? Esta ecuación, y esto es igual otra vez al valor de L, y aquí lo vamos a multiplicar porque es un polo en el origen, vamos a multiplicarlo por menos 90 grados por década. Por década, perdón, no es por década, porque aquí como se puede ver es menos 90 grados, es una constante. Perdón. Entonces, para el polo en el origen, pues como lo dice aquí, voy a multiplicar a L por menos 90 grados, porque es un polo. Entonces, para el 0 va a ser L por 90 grados, va a ser positivo. Y ya, si L vale 1, L es igual a 1, grafico una constante en menos 90. Si L vale 2, grafico una constante en menos 180. Si L vale 3, en menos 270 y así sucesivamente. Sí, está bien. Vamos bien. ¿Y qué creen? Pues es muy similar para lo demás. ¿Ya me entendieron más o menos un poquito? Cero en el origen. El 0 en el origen es positivo, con L igual a 1, en 20 dB por década, L igual a 2 en 40 dB por década. ¿Qué es lo que hace diferente el 0 y el polo? Pues que para 0 las pendientes son positivas, en lugar de estar graficando hacia abajo, y sigue estando la misma condición de arriba. El punto, porque los ceros y los polos no tienen frecuencia de corte, entonces, la pregunta ahí es, ¿en dónde pasan las pendientes? Pues la condición para polos y ceros en el origen es que pase por 1,0. Muy bien. Para el ángulo de fase, por supuesto, en 0, en el origen, pues es positivo. Por lo tanto, la constante se grafica en 90 grados cuando L es igual a 1, en 180 cuando L es igual a 2, 270 cuando L es igual a 3, y así consecutivamente. Bueno, eso es para constante de Bode, eso es para polos y ceros en el origen. Ahora vamos con el siguiente caso, que es para el polo simple y el cero simple. Para el polo simple, la condición es la siguiente. La condición es a continuación.
un polo simple se sabe que es un polo simple porque tiene una frecuencia de corte. La frecuencia de corte es a partir de ese punto voy a trazar mi pendiente. ¿Qué pendiente o qué valor va a tener la pendiente? La pendiente va a estar dada por el valor del exponente de L. Porque vamos a tener aquí, por ejemplo, J omega. ¿Dónde está esa gráfica? Aquí está J, para un factor de primer orden que es un polo. Un polo que está dado por esta representación y su representación en bode es esta. Bien, entonces, esta función va a estar condicionada a un exponente, L. L nuevamente va a ser el valor con el cual voy a trazar el valor de mi pendiente. O sea, la frecuencia de corte ya la tengo, me lo da el valor del polo. Ya sea a partir de qué punto voy a trazar mi pendiente. Ahora, ¿cuánto va a valer dicha pendiente? Es lo importante. Es una pendiente con L igual a 1 va a valer en polo, como dice aquí, menos 20 dB por década. Menos 20 dB por década. Aunque les cueste trabajo, por favor, pónganle el valor de toda la pendiente. 20 dB por década cuando L vale 1. Aquí es cuando L vale 1. ¿Qué pasa si L vale 2? Pues esta pendiente se va al doble. ¿Estamos bien? Cuando L vale 3, pues se va a menos 60. O sea, por supuesto sería más bien, esto estoy haciéndolo mal, así, sería menos, nuevamente multiplico los 20 por dB por década, lo cual nos daría una pendiente de menos 60. Ay. ¿Vale? ¿Se entendió eso? Sí. Entonces, las pendientes van a estar en función del valor de L. La frecuencia de corte, a partir de ahí se traza la pendiente. ¿Dónde quedó el polo? 0 en el origen. Ajá. Polo simple. Sí. Esta es magnitud. Ahora vamos a ver en fase cómo se grafica un polo simple. Es muy interesante, es muy fácil también para poderse graficar. Bien, se grafica, pongan atención, es el valor real está aquí graficado de azul. Y el método asintótico saca una aproximación a la curva real, ¿verdad? Bueno, entonces observemos que la frecuencia de corte, ¿dónde aparece aquí? La frecuencia de corte aparece a la mitad. Por lo tanto, mi pendiente para un polo simple, polo y cero simple, mi pendiente empieza una década antes de mi frecuencia de corte. En 0, ¿sí lo ven? En 0, con frecuencia de una frecuencia de corte antes, es una década antes, perdón, de la frecuencia de corte. Si mi frecuencia de corte, por ejemplo, fuera 2, aquí estaría un 2, y aquí, ¿qué valor tendría? Una década antes. Una década 0.2 sería 0.2 y una década después es cuando terminaría mi pendiente. Entonces sería una década después, ¿cuánto valdría? 20. 20, muy bien, sí. Una década después de la frecuencia de corte. Entonces,
trazo la pendiente nada más por 2 décadas, ¿la observan? Y el valor de mi pendiente aquí, o de la asíntota de esta pendiente, va a ser de menos 45 grados por década. Lo cual, observen, empieza en 0 y termina esta pendiente en menos 90 grados menos 90 grados, perdón, que tiene que coincidir forzosamente aquí. Son 2 décadas. Eso hace que por década esta pendiente tenga un valor de menos 45 grados por década. ¿Sí se entiende? Ok, sigo explicando. Pero eso de 45 grados ya fue como por intuición o... Basándose, el método se basa en la curva real, que es la que está de fondo. La curva Son las real, primeras gráficas, ¿no? así es, las primeras gráficas de su PDF. Y aquí, precisamente, para evitar que piensen ustedes que es algo que se le ocurrió al que inventó el método, o sea, no es una ocurrencia. Él se basó en que la curva real tiene esta gráfica, la que está de color azul oscuro. Entonces, su método asintótico, si lo observan, es poner los mismos puntos de quiebre o de corte y trazar las pendientes de forma tal que trazamos un método o tenemos asíntotas. No reales, son asíntotas. Y esas asíntotas en este caso vale menos 45 grados por década. ¿Aclaré la duda? Sí, profe, gracias. Ok, entonces eso pasa para polo simple. Ahora vamos a ver qué pasa para un cero simple. Pues pasa exactamente lo mismo, que la pendiente para un cero simple se comienza a trazar, como dice aquí, a partir de la frecuencia de corte o esquina, y tiene una pendiente para un cero simple en magnitud, de 20 dB por década. 0, lo cual hace que sus asíntotas sean positivas o sus pendientes sean positivas y se trazan a partir de la frecuencia de corte. 20 dB por década. Una década después, esta pendiente debe de valer 20 dB por década. Y exactamente pasar por este punto. Ahí con reglas sí se ve perfectamente bien trazado. Con mi pulso, no, pero con una regla sí. ¿Lo observan? Entonces, y de ahí estas pendientes se van al infinito. ¿Vale? Y pasa lo mismo con el cero simple en fase, como ya se los expliqué. Se traza la pendiente o se comienza a trazar dicha pendiente. Esta es la frecuencia de corte, aquí está, la normalizada, que se hace para este caso. Entonces, aquí sí se traza, aquí. Observen, la frecuencia de corte está hasta acá arriba. Entonces, pero mi pendiente comienza acá. Entonces, comienza acá, termina acá arriba. Bueno, ahí en el punto donde debe de terminar. Y tenemos punto de inicio y punto final, y son 2 décadas, y comienza en 0 y termina en 90 grados. La pendiente termina, tiene un fin. Y aquí ya se va sobre una constante, el valor. Entonces, es una década antes, una década después,
y comienza en 0 con la frecuencia de corte una década antes, termina una década después, y el valor de la asíntota es de 45 grados por década. Ay. ¿Dudas hasta ahí? Creo que no. Ok. Ahora, brevemente, factor cuadrático de segundo orden. Por favor, subrayenme esto. Raíces complejo conjugadas. La buena noticia es que este ejemplo, el factor cuadrático, no viene en sus ejercicios, pero sí puede venir en el examen. Tenemos que la forma de factorizarla o factorizar este ejercicio es así, porque no tenemos aquí, el problema va a ser con un factor cuadrático de segundo orden, que son raíces complejo conjugadas. ¿Cómo vamos a obtener una frecuencia de corte? Bien, la frecuencia de corte se obtiene factorizando de esta forma. Y al sacar la factorización de esta forma y llegar hasta esta es la que tenemos en la forma de Bode final. Entonces, con esta sacamos la frecuencia de corte y el factor común divisor, que es lo que vamos a ocupar para hacer toda la gráfica. Entonces, aquí es muy bonita esta gráfica porque dependiendo el valor de sí que aparece aquí en esta gráfica, aquí aparece un valor que se llama sí. En función de eso va a estar la gráfica. Si la observa no tiene ningún chiste, porque el valor de sí nos dice aquí cómo se va a comportar la gráfica. Sin embargo, si no conociéramos ese valor, no hay problema. Lo que nos interesa es la frecuencia de corte con la cual va a trabajar estas raíces complejo conjugadas y se pueden obtener aquí por la forma que le da Bode o la factorización. Entonces vamos a tener que porque este es un ejemplo y es normalizado, suponemos que la frecuencia de corte está en 1 y si observan, a partir de ese valor de frecuencia de corte se traza una pendiente y en este caso, al ser polos o ceros complejo conjugados, o sea, hablamos mínimo de 2 valores, la pendiente vale el doble, va de 2 en 2 aquí. Ese es el único chiste que tiene el polo cuadrático, además de la factorización, que es lo más complicado. Entonces, aquí nos vamos de 2 en 2. La pendiente es negativa porque es un polo cuadrático y va a ir de menos 40 dB en menos 40 dB por década. Y muy similar pasa con el polo cuadrático. El polo cuadrático podemos observar que es una pendiente y aquí la pendiente vale menos 90 grados por década. Obvio, porque vale el doble. Entonces, ya tenemos la frecuencia de corte, comenzamos una década antes, terminamos una década después y va a valer el doble la pendiente. Siempre aquí, en polos cuadráticos o ceros cuadráticos, va de 2 en 2. Entonces, vamos a tener aquí que comenzar en 0 y 0 con la frecuencia de corte de una década antes y terminar una década después. Vamos a observar que comienza en 0 grados y termina en menos 180 grados, 2 décadas después. ¿Listo? Observen que es de 40 dB por década, es positiva la pendiente, y luego tenemos el cero cuadrático, que comienza una década antes, termina una década después, y su pendiente o su asíntota vale
90 grados por década. Bien, para introducir código a MATLAB, aquí está, paso a paso, desde cómo se introducen los valores de los polinomios, cómo se hacen las convoluciones precisamente para sacar la función de transferencia, que es esta, y al polinomio que ya tenemos como función de transferencia. La trabajamos exactamente en Bode para obtener la gráfica que está aquí abajo. Bien, entonces eso es para Bode. Ahora, para hacer ya un ejemplo o un ejercicio real, tenemos ese ejercicio. ¿Ya lo han revisado? ¿Ya lo revisaron? Sí. ¿Se entendió algo, poco o nada? Más o menos. Más o menos. La Ok. primera parte, sí. Ajá. Ahí. Con lo anterior, antes de que continúe yo, ¿se entendió lo anterior? Sí. Sí. ¿No hay Sí, de dudas? eso sí. ¿Ya lo habían Solo lo revisado? de las de las décadas, no puede caer en, por ejemplo, 18, en un valor que no sea de 20 en 20. No, no puede caer en un valor que sea diferente a los 20 en 20. Porque Ok. la gráfica real nos dice que ese es el valor con el cual va cambiando o va cayendo la pendiente. Sí, gracias. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Más dudas? Si no, para continuar. Ninguna. Para ahora. Entonces, ¿ya lo tenían claro? Entonces, ya pueden con un ejercicio. Tal vez. No sé si podría ser un ejercicio de ejemplo usted pero no de los que estén en el PDF, sino que se haga una ahorita. Primero lo primero, vamos a explicar el del PDF. Ok. Ajá, y ya luego hago uno junto con ustedes para que tengan listas sus hojas de papel semilogarítmico. De lo contrario, el día del examen o cuando ya les pida yo los ejercicios de examen no van a saber cómo hacerlo. Ok, maestro. Maestro, una pregunta. Una respuesta. En el PDF viene, más adelantito viene una hoja semilogarítmica. Sí. ¿Utilizamos esa para trabajar o compramos aparte mejor Como una ustedes hoja? quieran, porque el PDF viene para que ustedes lo manipulen como ustedes quieran. Se pueden ir no sé, los que son pudientes y tienen la licencia de Acrobat, pueden editar el PDF como quieran. Pero uno que es pobre, no digo, uno que sabe que hay Humilde. uno que sabe que hay páginas, o sea, se abre el camino por la ciencia, sabe uno que hay páginas que se llaman, creo que es I Love PDF y cosas así, en el cual se puede uno ir a abrirlo y solamente quedarse con una sola hoja, que sería la del formato o la hoja de papel semilogarítmico que está dividida. O sea, y esa es... ¿Pero es de 5 ciclos, profesora, o es de 3? Ay, no le entendí. Otra vez pregúnteme. Que si es de 5 ciclos ¿De o 100 de... pasajes? Eso, mero. Bueno, creo que le entendí que si es de 3 o 5 ciclos, como usted guste.
La que yo le estoy poniendo aquí es al menos de 5 ciclos. Si usted tiene la habilidad para manejar mejor estas gráficas y es cuestión de que ustedes quieran hacerlo. O sea, nadie los está limitando ahorita, nadie les dice, no, eso a mí no me sirve. Ya ahorita que vean el ejemplo, porque entiendo que las dudas muchas son porque no han visto los ejemplos. Entonces, este es de 5 ciclos, casi les sirve para la mayoría de los ejercicios. Llega a pasar que en el examen estoy como que quiero ver que hay más cosas y les pido que se ocupen hasta de 7 ciclos. Pues si fuera el caso, le pegan otra y ya tienen una de 10 ciclos, sin problema. Porque si me hacen enojar, pues en una de esas sí le pongo unos 7 ciclos, 8 ciclos. Para que se entretengan en el examen, pues digo, es para llevar. Y resolver en casa. No, profesora, no haga eso, está feo. Cuaderno abierto, es que deberían de estar entregando unos trabajos no buenos, lo que les siguen, una maravilla de trabajo, si no, digo, híjole. Pero bueno, pues cada quien ahora sí que van a ser ingenieros así de, bueno, si es que llegan, ¿verdad? Ingenieros mochos, porque van a saber mucho software, muchas cosas, pero no van a saber aplicar bien nada. Y ese es un problema que ustedes van a tener, muy fuerte, por cierto, pero bueno. La idea exactamente de las clases, aunque sean así en línea, es que ustedes no se vean limitados a lo que les diga el profesor. Es que ustedes ya deberían de estarlo haciendo y decirme, maestra, es que yo ya intenté hacerlo con esa hoja de 5 ciclos y no me alcanza. Maestra, es que está muy grande, con 3 ciclos es suficiente para que la tarea funcione. Y me preguntan, maestra, ¿no podemos ocupar esa hoja? Pues, por supuesto. O sea, ustedes pueden hacer 1001 cosas ahorita en casa. Es más, están aburridos en casa, tienen cosas que explorar y les falta eso. Pero bueno, esa es así como que una condición que esperemos que vayan corrigiendo porque la necesitan corregir. ¿Vale? No esperar a que el profe les diga qué hacer. Pero bueno, a ver, entonces, tenemos la gráfica de papel semilogarítmico y sobre de ella en realidad es con la que trabajamos. El ejemplo que está puesto aquí nos dice que vamos a, pues es el que tenemos aquí, de la forma de bode que está aquí, ya está normalizada con polos y ceros en la forma de bode. Lo primero es obvio, sí se entendió cómo se parte de aquí y cómo se llega aquí, ¿verdad? Sí. Vale, entonces ya no tenemos ese problema. Partimos de aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido de aquí? De la función de transferencia de la forma de bode ya. Partimos de ella y rápidamente nosotros tenemos que identificar ahí cuáles son los 4 valores que puede llegar a tener la forma de bode. No necesariamente debe de tener las 4. Que es la constante de bode, los factores integrativos y derivativos o nombrados en el PDF arriba como polos y ceros en el origen. Aquí solo tenemos un polo en el origen. Si observan, no hay ceros. Y está bien, o sea, puede ser así sin problema. Y tenemos que los otros 2 factores que nos faltan considerar son los ceros en el origen, ¿no es cierto? Ceros simples con frecuencia de corte en 3, un polo simple con frecuencia de corte en 2 y un factor cuadrático o de segundo orden
que es también nombrado factor cuadrático con frecuencia de corte en 2. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces, esto es lo que vamos a graficar. Están en la bolsa de sus colores. ¿Qué le hice? Ya, listo. Perdón por la interrupción. A ver, continuemos. Ya tenemos los 4 valores aquí. A ver, díganme si van teniendo dudas. Por favor, interrúmpanme cuando así lo requieran. Tenemos la constante y se obtiene en 11.48. ¿Dudas con ese valor? No. No, ninguno. El factor integrativo, que es un polo en el origen. Vamos a tener este valor y sabemos que estos no tienen frecuencia de corte. Por lo tanto, la única condición que va a tener esta pendiente es que pase por 1,0. Bien, luego sigue un 0 de primer orden o 0 simple con frecuencia de corte en 3, que está aquí. Luego un polo de primer orden, frecuencia de corte en 2, que está aquí. Un polo de segundo orden o cuadrático con frecuencia de corte o esquina en 2, es este. Proviene, uno de segundo orden o cuadrático proviene de un polo complejo conjugado. ¿Dudas con esos 4 elementos? Bueno, sí, 1, 2, 3, 4, 5 elementos de la ecuación que partimos, que fue esta. ¿No? ¿Dudas? ¿Cómo identificarlos? ¿No? Creo que no. Vale, entonces continuemos. Para que nos dé tiempo al menos de establecer las primeras pendientes. Bueno, la hoja de papel semilogarítmica, para quien no la conoce, se las presento. Está dada en décadas. Observen 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 a la derecha. Y a la izquierda, si aquí está el 1, esta sería... ¿Qué década sería? Aquí en donde tengo el cursor. Un 0, ¿no? Un 0 es lo que le voy a poner en el examen. 0.1. Menos 10. Ándele, 0.1. Una década antes de 1 10. es 0.1. Es que nada más le alcancé a escuchar el 0. No se lo tome a mal. Por eso yo le digo 10, profesora. No, pues también le pongo su 0. Porque no sabe. Vale, entonces nos vamos con la fase. La fase nos dice que las décadas... Ah, no, espérenme, que el que me dijo el 10 ya me hizo que me equivocara. A ver, estamos en la parte de las X. El valor de X en décadas. ¿Ya quedó claro eso? La base es logaritmo base 10 de omega. Eso es lo que tenemos aquí. Y en las Y's, o en el eje de las Y's, aquí vamos a manejar en magnitud m en dBs. Y tenemos 0, 20 positivo, menos 20, menos. Tenemos 40, menos 40, y así consecutivamente. 60 y menos 60. Bien, entonces esta gráfica ya la podemos manipular para magnitud. Ahora, ¿qué cambia con fase? Con fase seguimos con el eje X igual. Con el eje Y cambia que aquí está en grados. 0 grados, 90 grados,
180 grados y hacia abajo menos 90 grados, menos 180 grados, menos 270 y así sucesivamente. Entonces, ese es todo el chiste. Aquí está un ejemplo de cómo utilizar este papel y cómo darle unidades tanto al valor de X como el de Y. Traten y háganlo, por favor, con sus ejemplos, con sus ejercicios de examen, de ponerme el valor de estas unidades, porque nadie en esta vida es adivino. Necesitan usarlas para hacer bien sus pendientes. De lo contrario, con eso me doy cuenta que ni siquiera saben trazar pendientes. ¿Vale? ¿Dudas con eso? Todo claro. ¿Todo más que claro? Sale. Entonces, vamos a tener que, ya en el papel semilogarítmico, con el ejemplo que estamos viendo, lo primero que vamos a trazar, y ya no me va a dar tiempo, a ver, vamos rápido. Vamos a trazar la constante de Bode, al menos para magnitud, la constante de Bode en 11.48 y el factor integrativo que tenemos aquí, que es una pendiente en 1,0. 11.48 y aparece mi constante aquí en color azul, que la estoy remarcando y no me está saliendo. Entonces, pero sí se ve totalmente la gráfica como está puesta aquí, ¿vale? Es la de color azul, es una constante que va al infinito por la izquierda y va al infinito por la derecha con un valor de constante en 11.48 dB. ¿Sí se ve? Sí. Luego va la pendiente. Muy bien. Y la pendiente que vamos a tener aquí es pasando por 1,0. ¿Cuál pendiente pasa por 1,0? Ahí la tengo en un puntito muy pequeño. Ahí está en el 1,0. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a trazar una pendiente, como dice aquí, de menos 20 dB por década. Viene del infinito o va al infinito por la izquierda, como dice aquí, y baja al infinito por la derecha, como dice aquí, una vez que empezó su trazo en 1,0 con una pendiente de menos 20 dB por década. ¿Listos hasta ahí? Sí, profesora. Sí. Luego, siguiente valor es un cero de primer orden y un polo de primer orden. La diferencia entre ambos es su frecuencia de corte y que este va a ser positivo y este va a ser negativo. Entonces, uno va en 3 y el otro va en una frecuencia de corte en 2. El de 3, aquí está, y es positivo, va para arriba, es este. Y aquí lo dice perfectamente claro, 0 con frecuencia de corte en 3, una pendiente de 20, aquí le faltó las unidades, 20 dB por década. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ese es el 0. El polo, que tiene una frecuencia de corte en 2, aquí está. Y empieza la pendiente en 2 y exactamente está de color guinda. Casi no se ve la diferencia con el color marrón. Entonces, ese es un polo. El polo que tiene una
pendiente de menos 20 dB por década y una frecuencia de corte en 2 y se traza la pendiente, se va al infinito. Igual esta se va al infinito, la de arriba. Y solo nos falta el polo cuadrático que tenemos aquí como polo 3 con esta función y por lo tanto la pendiente es de menos 40 dB por década, es el doble. Entonces, si la observan, esta es una pendiente mucho más pronunciada a diferencia de las otras. Esta es de 40 dB por década. Tiene ese pequeñísimo error, ¿ya lo vieron? Entonces, este es de 40 dB por década. ¿Dudas con eso? No, ninguno. Muy bien, entonces ya para mañana explico la resultante. Y mañana pues pregunto al azar cómo me están trazando pendientes. Porque yo estoy dando por hecho que saben trazar pendientes. ¿Verdad que sí saben? Pues hacemos el intento. Sí, profesora. No, que hacemos el intento. Yo así como que en los intentos, pues ya eso ya es del pasado, oiga. Esos argumentos no, de hacemos el intento. Es así como que hacemos el intento. Haremos el mejor esfuerzo, profesora. Ándele, a ver si chicle pega. Así me sonó de hacemos el intento. No, o sea, hacen las cosas bien, o mejor, decía mi abuela, o mejor no las haga. Entonces, mejor hágalas, y bien, para que no trabaje el doble, decía, por ahí algunas abuelas también lo dicen, el que es flojo le gusta trabajar 2 veces, entonces mejor a la primera que salga bien. Sí, profesora, está bien, perdón. Profesora, ¿y hasta cuándo dijo que tenemos para entregar los problemas? Les comenté desde un inicio que les iba yo a posponer la fecha hasta exacto, próximo ¿Igual lunes. el lunes? Ok. Pero eso significa, de una vez lo aclaro, que yo resuelvo dudas respecto a esos ejercicios de aquí al jueves, en clase. Porque ya lo vi con el lugar geométrico y me mandan preguntas o dudas en los chats. Y peor aún, lo hacen a veces de noche o lo hacen en fin de semana. Y recuerden, yo sí duermo y sí tengo fines de semana. Entonces, yo no contesto esos días. Y si me los mandan, quizás ya ni se los contesto. Porque así me pasó con los ejercicios pasados, que me mandaban sus dudas de, maestra, es que no entiendo. Y a la mera hora, a la última hora, y pues así que con la pena, ¿no? Porque pues ya se entrega hoy. ¿Cómo le voy a hacer para explicarle? Para primero entenderle su pregunta, porque luego no son muy buenos redactando, no es por evidenciarlos, ¿verdad? Pero, y luego para entenderle sus preguntas y luego para contestárselas. Entonces dices, no, pues así es muy difícil. Entonces, a lo que me refiero, no lo dejen hasta el final, porque de lo contrario estarán solitos resolviéndolo. Y lo malo, además de ser malo eso, lo peor no es eso, sino que terminan copiándose entre ustedes. Y a mí no me afecta que lo hagan. A ustedes sí. Si terminan copiándole al compañero, es que no aprendieron, es que no entendieron o no les interesa. Entonces, ustedes deciden, pero pues aquí la idea es que aprendan, que ni ustedes pierdan su tiempo ni yo pierda el mío.
necesitan entonces aclararme sus dudas o decirme sus dudas cuando está mi clase. Aunque les dé pena, aunque les eche yo un chascarrillo, ni modo, es parte del aprendizaje. ¿Sale? Profesora, está bien. Vale. ¿Dudas del día de hoy, no? ¿Va a pasar ahorita? ¿O me las guardan para mañana? Mañana. Maestra, las calificaciones del primer cuadro. Ah, ni me hable de esas, que yo tengo mucha vergüenza, pero pues me la aguanto. Estoy trabajando en eso, porque apenas me compuse el fin de semana. Sí, Ok, profesora, no se sentí preocupe. muy mal. No se preocupe. Entonces dije, no, mejor ni, porque si me equivoco, es peor. Porque ahorita el SAES, me lo cierran, y si yo subo calificaciones malas, ya no me las abren. Entonces yo tengo que hacer reajustes, y no, ya me ha pasado en el semestre pasado que un alumno estuvo arrastrando esa mala calificación durante todo el semestre, y al final tuve que, hice la corrección, pero preferí ya hacerla en el extra. Que para eso es el extra, sobre todo ahorita. Sí, profesora, no se preocupe. Entonces, la idea es que yo les califique bien. No dejen de preocuparse de su calificación, está muy bien. Pero sí, yo les califico y ya la subo. En eso estoy a la mitad. ¿Vale? ¿Más dudas? Creo que no. Pues maestra, igual mañana Bueno. hacemos el ejercicio que había dicho. Que Sí, lo iba a por resolver favor. con nosotros. Sí, es que suena raro, que se acostumbre su mano y su cerebro a trabajar con las hojas de papel semilogarítmico, porque en computadora no es lo mismo. El cerebro no asimila de forma igual el conocimiento. Quizás en las nuevas generaciones sí se dé ese fenómeno, pero ustedes todavía vienen de un sistema escolarizado, ¿no? No está pasando eso. Y me están entregando cosas muy feas. ¿Sale? ¿Dudas? Nos estamos adaptando, profesora. Sí, todos, por eso, pero hay que ir aclarando cosas que están pasando, que por la flojera de no imprimirlo, de no hacerlo, de no ocupar papel, o no tener en algunos casos impresora. Los que no tienen impresora, pues mejor váyanse a la papelería y cómprense un papel semilogarítmico de 5 ciclos, y ya lo dividen y listo, y se ve bien bonito en colores. Pero, pues eso es cuestión de aprendizaje, porque sí estamos cambiando en muchas cosas, pero los que quieran imprimir la hoja que les enseñé, que estoy ocupando, que voy a ocupar mañana, que ese es mi pizarrón, esa hojita es mi pizarrón para los ejercicios que vamos a ver. ¿Dudas? Sí. No, profesora. No. ¿Todo más que claro? ¿Tan claro como el chapopote o más claro? Algo así, profesora. Sale. Eso es todo por mi parte por el día de hoy. Los veo mañana. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Bueno, pasen lista.